Como dijo Sergio, hoy vamos a estudiar el Salmo 1. Lo primero que quiero hacer es poner este tiempo en manos de Dios, así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Señor, queremos darte gracias una vez más por esta oportunidad, Dios, y no son palabras vacías, no son repeticiones, realmente estamos agradecidos de este tiempo que nos das, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y que me ayudes a exponerla de la mejor manera posible, Señor, para el beneficio de todos nosotros. Háblanos, Dios mío, que no sea la voz de un hombre, que no sea la voz de un siervo inútil, Señor, sino que seas tú hablándonos a través de ella, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo se pasee en medio de nosotros y toque nuestros corazones y que nos vayamos avivados y fortalecidos, Padre. En el nombre de Jesús, hago esta oración. Amén. Bueno, voy a leer el Salmo 1 y el título de este Salmo dice, por lo menos en mi Biblia, dice contraste entre el justo y los impíos, es decir, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Este Salmo es el que abre, evidentemente, el Salmo 1, el que abre el libro más largo de la Biblia, y es importante porque creo yo que tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 son como la base de todo lo que viene después. Como ustedes saben, el Salmo es un cancionero. O sea, yo tendría que estar cantando ahora. Tenemos la letra, pero no tenemos la música, es lo que pasa. Pero sí, estas eran canciones, ¿no? La palabra Salmo significa alabanza. Y eran canciones que servían para la instrucción, que nos enseñan acerca de quién es Dios. Incluso en el culto se cantaban estas palabras, se repetían para que la congregación aprenda lo que Dios quería decirles. Así que vamos a leer Salmo 1. Dice, «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá». Entonces, cuando empecé a preparar este salmo, o cuando me enteré que era el que me tocaba, una de las cosas que me vino a la cabeza es la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros definimos el éxito? ¿Cómo definimos, cómo el cristiano define el éxito, ¿no? En estos tiempos modernos donde existen tantas fórmulas para alcanzar el éxito, ¿qué es el éxito? Tenemos libros de autoayuda, psicoanálisis, terapia de todo tipo y color, consejos de superación personal, incluso en las librerías cristianas hay libros que hablan de autoayuda. Y como si la palabra de Dios no bastase para que nosotros alcancemos el supuesto éxito. Y bueno, ¿cómo podemos definir el éxito? En general nosotros cuando hablamos de éxito hablamos de una meta, un propósito para dónde llegar, a dónde alcanzar, ¿no? Ese es el problema, que a veces definimos el éxito de una manera equivocada. ¿Por qué hablo del éxito? Porque este salmo comienza con esta palabra, la bienaventuranza. Y yo creo que la bienaventuranza, si la definimos bíblicamente, podemos equipararla justamente con esta palabra, el éxito. Bienaventurado significa alguien feliz, alguien dichoso, alguien completo, bendecido, alguien realizado. ¿Escucharon esa frase cuando la persona dice, yo me siento realizado con esto? Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para nosotros como cristianos? ¿Será el éxito ser alguien importante en la sociedad? ¿Será el éxito tener una buena carrera, llegar a una posición encumbrada? ¿Será el éxito ser un gran emprendedor y hacer mucho dinero? ¿Tener una hermosa familia, una vida bien estructurada, bien ordenada, ser un buen esposo, ser una persona muy talentosa donde tengo muchas habilidades? ¿Es eso el éxito realmente? Las personas generalmente piensan que sí. Pero la palabra de Dios no dice que eso es éxito.
Pueden ser pequeños éxitos en diferentes áreas de nuestra vida, pero el éxito en general, globalmente, en nuestra vida, es otra cosa mucho más profunda. El bienaventurado es la persona exitosa según la Biblia. ¿Qué características tiene esta persona? Y esto va de la mano con la palabra de Dios. El éxito en nuestra vida como creyentes tiene mucho que ver con dónde se cimenta tu vida. ¿Dónde está cimentada? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Eso va a definir si sos exitoso o no, si sos bienaventurado o no. Alguien dijo, y algo muy cierto, una frase que se escucha muy a menudo, es fácil empezar bien, pero no es fácil terminar bien. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, lamentablemente, de hombres que empezaron muy bien y terminaron mal. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es Salomón, el rey Salomón, tal vez el rey más exitoso en la historia de Israel. Un rey que empezó con tanta riqueza, tanta sabiduría, tanto poder, pero cuando él se olvidó o dejó de lado la palabra de Dios, vemos que se descarrió muy feo. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. El Salmo empieza diciendo, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Vamos a analizar un poco estas primeras 3 líneas del primer versículo. La característica del bienaventurado acá en este primer versículo es por lo que no hace. ¿Qué es lo que no hace el bienaventurado? Dice, no anda según el consejo de los impíos. Ahora, andar, ¿qué es? Muchas veces la Biblia usa esta palabra andar, que tiene que ver con caminar, ¿no? Tiene que ver con algo que uno hace naturalmente. Uno no piensa para caminar, uno lo hace de manera casi automática. Es algo que uno hace habitualmente, continuamente. Esta persona bienaventurada no camina, no vive según el consejo de los impíos. ¿Qué es el consejo? El consejo son los planes, los pensamientos, la sabiduría de los impíos. Y como ustedes saben, la palabra impío tiene que ver con maldad. Ustedes escucharon, la palabra pío tiene que ver con la piedad, alguien que está inclinado a la piedad. Por ejemplo, hay muchos papas que lo llamaban pío. Impío es todo lo contrario, la impiedad, estar volcado a todo lo que es contrario a Dios. Entonces dice el Salmo que el bienaventurado no anda, no camina según esos consejos, esos pensamientos. No tiene esa forma de vida que tienen los incrédulos, los que están lejos de Dios. Donde podría, a mí me da como una imagen de esas personas que son, hacé lo que se te da la gana. Hacé lo que sientas, hacé lo que pienses, no importa. Vos sos libre, vos sos la ley, sos vos. Entonces ese es el consejo que generalmente los incrédulos dan. Hacé lo que a ti te parezca. Vos sos tu rey, vos sos tu Dios, vamos a decir. Pero el salmista dice que el bienaventurado no anda en ese tipo, no es su forma de pensar, no es su plan, no es lo que está en su mente. Ese no es el consejo del bienaventurado. Y dice, no se detiene en el camino de los pecadores. Usa simbologías ilustrativas bastante llamativas, ¿no? Porque ¿cómo podríamos definir esto de detenerse en un camino? Yo creo que que va caminando por una senda es como detenerse, es como algo que te llama la atención, algo que vos, realmente cuando alguien se detiene es para observar algo, ¿no? Para observar algo, así como que algo que te llama la atención y te quedás ahí. También creo que significa detenerse, afianzarse, quedarse en un determinado lugar. Y el bienaventurado no se detiene, no se queda en el camino de los pecadores. Y lo que me hace pensar esto, el salmo que ayer habló Julio, el Salmo 73, no digo que vayan ahí, simplemente donde el salmista empieza a detenerse en el camino de los impíos, en cuanto a observar, en cuanto a analizar lo que pasaba con los impíos, ¿no? Cuando él decía, tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, no tienen dolores en su muerte, y él empieza a observar y a detenerse en la vida de ellos y a sacar conclusiones equivocadas. Y casi el salmista estuvo cerca de descarriarse feo, gracias a Dios que el Señor le hizo comprender lo equivocado que estaba. Pero él se estaba deteniendo en ese camino.
Y eso significa, la muerte puede estar ahí, hermanos. Un segundo de distracción, observando las cosas que Dios no quiere que observes, meditando en las cosas que Dios no quiere que medites. Y si te detenés ahí, si te quedás ahí, es peligroso. El camino de los pecadores. Y la palabra pecador, acá me llamó la atención la traducción que significa criminal, hallado culpable. El camino de los que están siendo criminales contra Dios. Lamentablemente es fuerte, pero las personas que están lejos de Cristo son vistas como criminales a los ojos de Dios. Son criminales porque están transgrediendo día tras día su ley. No te quedes en ese camino. El bienaventurado no se queda en el camino de los que están rompiendo las leyes de Dios continuamente. No se detiene a observar ahí, no se queda ahí. En la línea 3, en tercer punto que el bienaventurado no hace, no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Se dan cuenta, no? No anda, no se detiene, no se sienta. Es una conducta de hábito, de vivir. ¿Cómo se caracteriza tu vida? Y me parece que me da la impresión esto de sentarse en una silla es como algo que es progresivo, es como un proceso que va aumentando. Primero anda, después se detiene y después se sienta y displicentemente se entrega, vamos a decir, en la silla de los escarnecedores. Ya acá el nivel es peor porque el escarnecedor es el que se burla. Ya no solamente vive en rebelión ante Dios, sino hasta se burla de los caminos de Dios, hasta blasfema los caminos de Dios y los asuntos que tienen que ver con la eternidad. Ya llegó a una situación de total oposición a Dios. Bienaventurado el que no vive así, no anda en el camino en el consejo de los impíos, en los planes de este mundo, no se detiene en la forma de vivir de este mundo y no se sienta con los escarnecedores, con los que, incluso el Salmo 73 dice que mientras el salmista estaba observando y analizando la vida de los impíos, dice que ellos se mofaban de Dios y ponían su voz contra el cielo y sin embargo aparentemente les iba bien. Ahí está el escarnecedor hablando en contra de Dios, pensando que no va a haber consecuencias de lo que está haciendo. Andar, detenerse y sentarse, conducta que define nuestro estilo de vida. Y Romanos dice algo parecido. Pablo dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan que Pablo dice que los hombres, por no darle la gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, en sus consejos, en sus planes, y empezaron a vivir de una manera que Dios totalmente reprobable para Dios. Ese es el camino del impío. De tal manera que aún dice que ellos no solamente hacen lo que Dios condena, sino que se complacen con aquellos que lo hacen, como los escarnecedores que se sientan en grupo a burlarse de alguien. Es peligroso, esto es peligroso, es una advertencia fuerte, hermanos. Pero bienaventurado el que no hace estas cosas. Así que estas tres características de lo que el bienaventurado no hace. Pero en el versículo 2 vemos algunas características de lo que el bienaventurado sí hace. Y notemos que esto es excluyente uno del otro. Porque podemos decir, yo he hablado con muchos, por ejemplo, ateos, donde dicen, yo no necesito a Dios para ser una buena persona, yo no necesito ir a una iglesia, yo tengo buenos valores morales y no estoy buscando a Dios. Ojo, acá es todo al revés. Si no estás de un lado, estás del otro. Si Dios no es tu primer lugar, estás en el camino de los pecadores, aunque tengas buenos valores morales. Porque fíjense, no hace esto que acabamos de mencionar, pero sí hace esto otro. Verso 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿qué es el deleite? La palabra deleite es muy conocida, es algo que te produce placer, algo que te produce deseo. Un deleite puede ser, el padre que llega a la casa y escucha la voz de su niño, o el abuelo cuando escucha la voz de su nieto que lo viene a abrazar. Hay cosas que producen deleite en nosotros. Hay cosas en las que pensamos que nos gusta y ya nos motiva, ¿no? Nos da alegría, ya solo pensarla. Hay muchos deleites que el Señor nos permite tener en esta vida pasajera, pero hay un deleite que debería de estar en primer lugar.
¿Cuál es el deleite número 1 para el bienaventurado? La ley del Señor. La ley del Señor es la Torá, la ley, o sea, estrictamente hablando, la ley que Moisés le mandó al pueblo, pero también por extensión estamos hablando de la instrucción de Dios, la instrucción, los mandamientos del Señor. Y dice que el deleite del bienaventurado está en meditar en esa palabra, en esos mandamientos. Qué lindo que no es algo forzado, ¿no? Que a veces una de las objeciones de los incrédulos es, ustedes siguen a Dios por obligación, o porque su Dios es un tirano, o porque Dios les obliga a hacer algo. No, dice que esto es un deleite para el bienaventurado, no es algo que te imponen, es algo que ya me gusta, que ya lo deseo. Una de las señales del bienaventurado es esa, una de las señales del Hijo de Dios, como bien decía Pedro en su carta, deseen la leche espiritual como niños recién nacidos, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a crecer. Tiene que haber un deleite. Si no hay un deleite en la palabra de Dios, hay un problema, hermano. Y seamos sinceros, si no te estás deleitando en la palabra de Dios, acercarte al Señor y decirle, Señor, no sé qué me pasa, no siento deseo por tu palabra. Prefiero mirar la tele, prefiero mirar un partido de fútbol, prefiero pasar con mis amigos. Me gusta venir a la iglesia porque hay un lindo entorno, pero tu palabra no es lo que más deseo. Hay un problema, hermanos. No sos bienaventurado si tu vida se caracteriza en eso. No sos bienaventurado. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque acuérdense lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que era próspera, ¿se acuerdan? Una iglesia que estaba en una ciudad muy rica. Y una iglesia que decía dentro de sí, nosotros tenemos todos, somos ricos. Se ve que era una iglesia importante, una iglesia con influencia, como es bien sustentada económicamente esa iglesia. Y el Señor le dice, ustedes, tú dices, yo soy rico, no me hace falta nada, pero tú no te das cuenta que eres un pobre, un ciego. Hay una versión que es un desventurado, lo contrario de bienaventurado, muy miserable, porque me dejaste afuera y el Señor está golpeando en esa iglesia las puertas y parece que la iglesia no lo deja entrar. Pero el bienaventurado medita en la palabra de Dios, es su prioridad. ¿Qué es meditar? Generalmente nosotros definimos meditar como pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, ¿no? Está bien, esa es la definición común de meditar. Pero en la Biblia, especialmente en el hebreo, que significa gemir, hablar, murmurar y susurrar. Y saben que en el pensamiento hebreo la meditación de las escrituras implicaba repetirlas mientras las leía. O sea, como que había una interacción entre el que leía y la Biblia y la escritura. O sea, ustedes ven a los judíos ahí en el muro de los lamentos que están así, ¿no? Moviéndose y hablando mientras recitan las escrituras, ellos hablan, porque ellos traen esa tradición de acá. No es solo meditar y me quedo todo, no, sino que esa palabra yo la repito. Alguien decía, yo quiero escuchar la voz de Dios, y le contestaron, bueno, abrí la Biblia y hablarla en voz alta, que ahí está la voz de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Repetirla suavemente para que quede en nosotros. Es tan importante esto. Es tan importante que el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, Señor. Y hay algunos ejemplos sobre meditar en la palabra de Dios, ¿no? Anoté algunos ejemplos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, el Señor, antes de que el pueblo conquistara la tierra, le da algunas indicaciones muy importantes. Y si será importante que en el capítulo 6, versículo 4, Él le dice el mandamiento más importante. ¿Cuál es? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ahora miren lo que dice el versículo 6. El primer mandamiento, el más importante de toda la Biblia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren cómo va ligado la meditación de la palabra de Dios a amar a Dios.
Las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy parecido a lo que hace el bienaventurado, ¿no? Porque dice que medita en su ley día y noche, día y noche. Ahora, les voy a hacer una pregunta y contéstensela ustedes. ¿Haces eso día y noche? ¿Meditas en la palabra de Dios diariamente? ¿Meditas en la palabra de Dios frecuentemente, cada día? Tenemos tantas cosas para hacer, hermanos. Y lo peor de todo es que a Dios lo dejamos en el último lugar. Que el trabajo. Hoy estábamos hablando con un grupo de hermanos justamente eso, que la vida que vivimos hoy nos lleva a olvidarnos lo más importante. Estamos todo el día corriendo y estresándonos porque el trabajo, porque los niños, porque los mandados, porque salgo del trabajo y tengo que ir a estudiar, y cuando llego tengo que cocinar, y cuando quiero leer la Biblia ya me estoy durmiendo. Y yo a veces le confieso que me siento culpable en ese sentido, porque a veces termina el día y estoy realmente cansado y voy a leer la Biblia y la abro y me dan ganas de dormir y a veces sucumbo ante el sueño. Y yo digo, ¿pero por qué? Si yo tengo la intención de leer la palabra y pareciera que algo me dice sí, porque no es tu prioridad, estás dejándolo al final. Estás primero poniendo todas las actividades que tenés que hacer para después terminar con la palabra de Dios. No, empieza tu día con la palabra de Dios. Y cuando tengas que tomar decisiones, con más razón. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo que escoger a sus discípulos? Dice que pasó la noche en la presencia de Dios, orando a Dios, toda la noche. Y Martín Lutero decía, yo frecuentemente oro 1 hora por día, pero cuando tengo un día muy complicado, antes de hacer nada, oro 2 horas por día. Estoy en la presencia de Dios 2 horas por día. Entonces, qué importante que es esto. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y miren lo que le dijo Dios a Josué, si será importante este aspecto. Josué fue el sucesor de Moisés. Él iba a entrar como el líder, iba a guiar al pueblo a la tierra prometida. En Josué 1, en el capítulo 1, el versos 7 y 8. Miren las instrucciones de Dios. Ahora, Dios le podría haber dicho a Josué, le podría haber dado tácticas de guerra. Josué, vas a conquistar una tierra difícil, sé valiente, esfuérzate. Estas son naciones más poderosas que Israel. Yo te voy a enseñar lo que tenés que hacer para vencer. Capaz que Dios le podía haber dado tácticas de guerra. Movete por allá, escondete en el valle, esperalos acá. Pero miren lo que dice el Señor para que tenga éxito. El Señor dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito. Ahí está la palabra, donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás, la misma palabra que está en el Salmo 1, en él, día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Otra vez ahí. ¿Se dan cuenta? Un caudillo capaz que quería consejos de guerra, estrategias de guerra, no. Vos lo que tenés que hacer, Josué, es meditar en mi palabra día y noche. Cuídate, esa palabra, cuídate de cumplir toda la ley, 2 veces está. Significa observa. Cuídate, observa de hacer todo lo que está escrito en ella. Y tendrás éxito. Me llamó la atención cuando dice tendrás éxito. Actuarás sabiamente, significa. ¿Querés tomar decisiones sabias? Que tu cimiento esté en la palabra de Dios, que la medites, que la guardes. Y especialmente a los jóvenes que tienen, yo hablo como si fuera un abuelo, pero digo, no soy joven tampoco, no soy tan jovencito, pero el joven generalmente piensa, ya cuando tenés 20 años, empezás a programar tu vida, que tiene mucho futuro, ¿no? Te pido por favor que tu cimiento esté en las decisiones que vayas a tomar, que esté basada en la palabra de Dios. Vas a actuar sabiamente, dice el Señor, si meditas en mi ley, en mi instrucción, día y noche.
Dentro de unos años te vas a acordar lo que te digo. Porque uno cuando ya llega a los 40, 30 y pico, se casa, empieza a veces a analizar las cosas, ¿no? De joven y a veces dice, Señor, qué necio que fui. Tomé decisiones. Ahora me doy cuenta que esto yo no tendría que haberlo hecho así. Pero eso es por no fundamentarte en la palabra de Dios. Y a los que son mayores, no se desanimen. Como dijo Pablo, ¿no? Dejo lo que queda atrás y me extiendo lo que está para adelante. Siempre hay un nuevo comienzo con el Señor, pero los jóvenes se van a ahorrar muchos dolores de cabeza si hacen lo que el Señor les dice, meditar en su palabra día y noche. Y lo que quiero puntualizar también, siguiendo con el versículo 3, en el Salmo 1, es que no caigamos en el error de que meditar en la palabra de Dios es simplemente guardar información, conocimiento. No. Ese conocimiento o esa palabra tiene que afectar tu voluntad, si no hay algo muy mal acá. Porque miren lo que dice el versículo 3. Lo describe al bienaventurado como un árbol que no deja de dar fruto, un árbol lleno de vida, una bendición permanente. Dice, todo lo que hace prospera. Se dan cuenta que el meditar en la palabra de Dios está relacionando con lo que hace, con lo que actúa. La persona que realmente medita en la palabra, esa palabra empieza a trabajar en él y eso te mueve a hacer, y eso te mueve a tomar decisiones y a actuar sabiamente, como hablábamos de Josué recién. Todo lo que hace prosperará. En 1 Tesalonicense Pablo les dijo a la iglesia tesalónica, él le dice, en 1 Tesalonicense 2:13, él le dice que la palabra de Dios en ellos estaba actuando poderosamente en ellos. No, la palabra de Dios no es algo abstracto, no es una filosofía abstracta, no, es poder. Y de hecho esa palabra que dice cuando Pablo les decía a los de Tesalónica, esa palabra actúa en ustedes, es energeo, que donde nosotros conocemos la palabra energía. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y me empecé a recordar las cosas que me enseñaban en física. ¿Se acuerdan lo que estudiaron en el liceo y estudiaron física? Y me tomé el tiempo de buscar algunas definiciones de física. Por ejemplo, la energía es la capacidad de producir o crear trabajo. ¿Se acuerda alguien de eso? ¿No? Hace muchos años. Bueno, la energía, ¿no? Nos enseñaban en física que un cuerpo estaba en quietud y la energía era esa capacidad de crear un trabajo. El trabajo era, digamos, la fuerza que se aplica sobre ese cuerpo para moverse de un punto a otro, ¿no? Y ese cuerpo iba en dirección a esa fuerza. Y es lo que Pablo nos está diciendo, la palabra de Dios actúa, energeo, la energía que Dios te da para que vos te muevas en la dirección que Dios te manda. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces todo lo que hace prosperará, dice el bienaventurado. Pero nosotros lo sacamos de contexto y decimos, yo soy cristiano y todo lo que a mí se me canta, Dios me va a apoyar. No, yo hago esto, yo tomo decisiones así, Dios está conmigo, si yo voy a la iglesia, yo me bauticé, escuchame, tengo una Biblia, voy todos los domingos. Entonces empezamos a equivocarnos como que Dios me va a apoyar en mis planes, y no es así. Es la palabra de Dios produciendo efecto en mi vida, en mi voluntad, para que yo empiezo a tomar decisiones y como por supuesto estoy alineado con su voluntad, ahí Dios me va a prosperar. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué bella ilustración. Da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Los árboles tienen un tiempo, una estación, según su especie, su género. O sea que a veces guardar la palabra de Dios no trae resultados rápidos. Pero su hoja no se va a marchitar, dice. Y todo lo que hace prospera. Me encanta esta ilustración porque el árbol, primero, en contraposición a los impíos, que ahí en el versículo 4 ahora lo vamos a ver, que son como paja, dice, como algo liviano que se va enseguida, el árbol está bien asentado. Y no solamente eso, está junto a corrientes de agua. Para que las plantas puedan seguir viviendo, necesitan agua. O sea que y nadie las tiene que venir a regar. Este árbol nadie lo rega, ya está asentado y esas corrientes de agua están permanentemente nutriéndolo. Lo que nos está diciendo de que nuestra vida, nuestro crecimiento no está en nosotros mismos. Nuestro crecimiento está en el suministro del Espíritu de Dios. Ese suministro es el que nos hace crecer como un árbol para dar nuestro fruto.
nunca nos va a faltar. Si estamos apegados a la palabra de Dios, vamos a ser como ese árbol que está continuamente siendo nutrido por esos ríos. Yo creo que esa es una buena interpretación. Pero no así los impíos, dice el salmista. Ahí está, acordémonos que el subtítulo es, o el título es Contraste, diferencia entre el justo y el impío. El bienaventurado es igual al justo. El desventurado es el impío. Entonces, no así el impío, versículo 4, que son como paja que se lleva el viento, como les dije recién, a diferencia del árbol que está bien plantado, que no se va a marchitar porque está al lado de las corrientes de agua, los impíos son como la paja. ¿Para qué sirve la paja? Bueno, tiene una utilidad para el fuego, ¿no? Cuando hacemos un asado, una de las cosas que hago, porque a veces soy medio tosco para hacer el fuego, entonces una de las cosas que hago es empezar a juntar ramas secas, ramas, pajita. Y tiene su utilidad la rama seca y la pajita, tiene mucha utilidad para prender fuego, lo único que sirve, porque fruto no esperes fruto de ellos. Así son los impíos. ¿Y qué es dar fruto, no? Bueno, creo que si vamos a hablar de qué significa dar fruto, es muy amplio, podemos dar muchos ejemplos, pero principalmente el fruto es lo que Dios espera de nosotros, es dar fruto para Dios. Vuelvo al inicio, podemos pensar que ser fructíferos es tener éxito según los estándares del hombre. Incluso en la iglesia podemos pensar que dar fruto para Dios es tener un gran ministerio y tener muchas personas, muchos seguidores, y en Instagram, muchos likes, o en Facebook. Yo soy una persona fructífera, me va bien en el trabajo, gano bien. No, no es eso. Dar fruto tiene que ver con dar fruto para Dios. Y Pablo lo dice, el que prospera en su camino, digamos, la Biblia habla de prosperar, tiene que ver con la madurez, con avanzar, tiene que ver con cumplir un fin determinado. Y Pablo le decía a los romanos que ellos habían sido liberados del pecado y entregados a Dios. ¿Y cuál era el fruto? Era su santificación, ¿no? El progreso de su vida cristiana. Y como fin, la vida eterna. Ese es el propósito. Y creo que este salmo habla mucho de eso. Porque acá estamos viendo un salmo donde está hablando de dos caminos diferentes, de dos personas diferentes y de dos destinos diferentes. Entonces, como les dije al principio, no necesitamos para nuestra vida libros de autoayuda. No necesitamos estrategias para que nuestra iglesia crezca. Lo único que necesitamos es afianzar nuestra vida en la palabra de Dios. Como iglesia, como seres individuales, en nuestra familia, que nuestra base sea la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de aquel que medita y guarda la palabra de Dios y aquel que no lo hace? Versículo 5. No se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Va a llegar un tiempo donde diga, hoy todavía estamos en el tiempo vamos a decir, los frutos están madurando para que el Señor venga a cosechar. Todavía no vino el Señor a levantar su cosecha, que es su iglesia. Así que hoy, ya saben, ¿no? Hoy estamos en el tiempo donde hay cizaña en medio del trigo, donde se mezclan muchas veces las cabras con las ovejas. Pero va a llegar un tiempo, dice el salmista, donde los impíos no van a estar en pie en el juicio de Dios y los pecadores no estarán en la congregación de los justos. Va a llegar un día donde los justos, los bienaventurados, ahí vamos a entender lo que es bienaventurado, totalmente. Vamos a entender totalmente en toda la expresión de su palabra. Va a llegar un tiempo donde los bienaventurados van a estar juntos y no va a haber cizaña. No, los impíos no van a estar ahí. Como decía el Salmo 37, verás el lugar de los impíos y no lo hallarás. Los buscarás y no lo encontrarás. No le tengas envidia, dice. Porque el Señor, verso 6, el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El Señor conoce el camino de los justos. El Señor está atento a los detalles de tu vida. No desmayes. El Señor sabe si estás guardando su palabra aún en medio de las dificultades, aún en medio donde parece que no pasa nada. No, yo vengo a la iglesia, yo busco al Señor, pero aparentemente está todo mal.
Ojo con eso, ojo porque ahí es donde nosotros podemos errar en definir si somos exitosos o no. No definamos el éxito o la bienaventuranza como lo que externamente nos va bien, como dije al principio. Ni siquiera, quiero ir más allá, ni siquiera definamos ser bienaventurado con sentirme feliz yo, independientemente de cómo me vaya. Porque eso es bueno. Pablo decía que tener contentamiento es bueno. Puede ser que yo no me vaya bien en mi vida laboral en este momento, ¿no? Puede ser que mi familia no me quiera. No están muy bien las cosas afuera, pero yo me siento bien, me siento contento, no me quejo, eso es bueno. Pero no depende tu estado de bienaventuranza de lo que vos sientas ni cómo esté todo a tu alrededor. El bienaventurado es algo que objetivamente Dios ya te está diciendo. Si vos te alejás de los caminos del impío y si vos meditás en su palabra y vivís por ella, no importa cómo te sientas, no importa lo que haya alrededor tuyo, vos sos bienaventurado. Si te sentís mejor, gloria a Dios, mejor, obviamente. Así que el Señor conoce el camino de los justos y el camino de los impíos perecerá. ¿Qué significa esto? Va a terminar en la nada. La vida de los impíos va a terminar en la nada. Y es uno de los temas que la Biblia aborda, ¿no? Y que el hombre como filosóficamente aborda nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Bueno, este salmo habla mucho de más que nada de nuestro propósito y nuestro destino. Y lo que está diciendo que el camino de los impíos perecerá, su vida termina en la nada. Básicamente es eso lo que está diciendo. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene meditar en la palabra de Dios y guardarla? Y que esa palabra produzca efecto en tu vida. ¿Cuál es tu cimiento? Es la pregunta que yo te hago, o que nos debemos hacer, porque para mí en primer lugar también. ¿Cuál es la base de tu éxito? ¿Sobre qué está cimentada tu vida, tus decisiones, tu futuro que estás planificando? No puedo dejar de pensar a modo de conclusión, los dos caminos, tanto para el bienaventurado como el impío, ¿no? Los dos caminos que el Señor hizo una especie de ilustración, si se quiere, o parábola, cuando terminó su sermón del monte, cuando el Señor terminó todas sus enseñanzas, lo vemos en Mateo eso, Él termina diciendo lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Dos casas, posiblemente eran muy parecidas por fuera, pero con diferente cimiento. Una pregunta, vuelvo a repetir, ¿dónde está cimentada tu vida? ¿Se dan cuenta que el que oye mis palabras, dice el Señor, es como ese que edificó su casa, que edificó su vida, sus decisiones sobre una base sólida que es la roca? Y cuando vino el río y la tormenta, golpeó, no dice que la tormenta no pasó, golpeó sobre aquella casa, pero la casa resistió. Pero aquel que hizo su casa sobre la arena, no puso un fundamento firme. Mientras no había tormenta estaba todo igual, estaba todo tranquilo. Pero cuando vino la tormenta, esa casa fue un desastre, cayó. Y estaba pensando en el terremoto que hubo ahora en estos días en Turquía y en Siria. Qué desastre, hermano, cuando hay un terremoto, un sismo de tan grande escala, ¿no? Las casas, cómo se deshacen, Qué triste si nuestra vida terminara de esa manera, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de saber de que el Señor nos está advirtiendo. Y que al fin de cuentas esta es una obra de Dios, no es con nuestra fuerza. Ese es el consuelo nuestro. El consuelo donde Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, ¿se acuerdan, no? Permanezcan en mí para que den fruto.
Si mis palabras permanecen en mí y ustedes permanecen en mi palabra, pidan lo que quieran. Ahí está, ¿no? El que da fruto y toma decisiones. Nuestra oración conforme, como dice acá, a la voluntad de Dios. Todo lo que hace prospera. Si mi palabra permanece en mí, en ustedes, y ustedes permanecen en mi palabra, pidan lo que quieran y el Padre se los dará. La única manera de dar fruto es esa. Así como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no está unida a esa planta, en este caso a la vid, dice el Señor, así lo mismo ustedes. Ustedes no van a poder dar frutos por su propia fuerza. Ustedes van a dar frutos si están unidos a mí. Yo soy el que les doy los nutrientes para que lleven fruto. Yo soy, dice el Señor, esos ríos de agua viva para que tu árbol siga dando fruto, tu vida siga dando fruto. Así que quiera Dios que nos dé ánimo para seguir en el camino, y si nos tenemos que arrepentir hoy de no haber puesto nuestra vida de manera diligente, nuestra vida a la luz de la palabra, sustentándonos en la palabra, y si no tenemos esa pasión, ese deleite, como dice que el bienaventurado tiene, es el bienaventurado el que se deleita en la palabra de Dios, es feliz, es dichoso, lo tiene todo. Pidámosle a Dios que nos dé ese deseo. Así que me gustaría que terminemos orando. Señor, una vez más queremos darte gracias por las verdades que están en tu palabra y Señor, y reconocer que a veces nosotros hemos fallado en lo que claramente nos enseña tu palabra, Señor. Algo que es fundamental, Dios, que es realmente hacer tus palabras nuestras, Señor, como dice Pablo, Señor, que en la congregación también habite entre nosotros tu palabra, que tu palabra resida, se quede a vivir en nosotros para que nosotros nos enseñemos con sabiduría, nos amonestemos unos a otros. Y queremos pedirte, Señor, sabiendo que eso no está en nuestra capacidad, Señor, sabemos que eso no está a producir en nosotros, aún el deseo de buscar tu palabra no está en nosotros, Señor. Y queremos pedirte que, por favor, pongas ese querer, ese sentir, Señor, y ese querer, y ese hacer también, Señor. Y que seamos bienaventurados, Señor, porque seremos realmente felices, completos, si tu palabra es la base de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti, Señor, porque el bienaventurado, cuando no hace cosas que no tiene que hacer, se está separando para ti, Señor, y eso es lo que tú quieres de nosotros, separarnos para ti y que tu palabra habite en nosotros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y ponemos en tus manos todo en el nombre de Jesús. Amén.